3 para el éxito. ¿Conoce los hechos? Los datos provenientes de la encuesta para jóvenes del condado de Fairfax muestran de qué manera 3 valores o factores de protección le proporcionan a los estudiantes las herramientas que necesitan para responder a los desafíos de la vida y tomar decisiones saludables. Esto puede hacer la diferencia para ayudar a nuestros adolescentes no solo a sobrevivir, sino a prosperar. ¿A qué se refiere con prosperar? Prosperar es más que simplemente evitar comportamientos riesgosos. Se trata de crecer y convertirse en personas que tomen decisiones saludables y seguras en la vida. Respeten al prójimo, a la propiedad y a la autoridad. Tengan las habilidades necesarias para tratar y resolver conflictos y contribuyan a una comunidad efectiva y productiva para el bien común. Todos podemos ayudar a que nuestros jóvenes prosperen dándoles los factores de protección o valores que los ayuden a prosperar. ¿Qué es un factor de protección? ¿Qué clases de valores? De la encuesta, se seleccionaron 6 valores para ver cómo estos se relacionan con el comportamiento de los adolescentes. Éxito en la escuela. Participación en el proceso de toma de decisiones. Adultos en el vecindario con quien poder hablar. Retroalimentación positiva de los padres. Participación en actividades extracurriculares. Voluntariado para servir en la comunidad. Luego, se seleccionaron comportamientos para ver si alguno o todos estos valores hacían la diferencia. Se les preguntó a los estudiantes en cuántas ocasiones habían tomado cerveza, vino o licores fuertes en los últimos 30 días. El consumo de alcohol de menores es un problema grave entre los adolescentes. De los estudiantes que no tenían ninguno de los 6 valores, el 45% consumió alcohol. De los estudiantes que tenían los 6 valores, solo el 14% consumió alcohol. De los estudiantes que tenían al menos 3 valores, el porcentaje de estudiantes que consumió alcohol disminuyó en 14 puntos porcentuales. También se le preguntó a los estudiantes, ¿alguna vez tuvieron sexo? De los estudiantes que no tenían ninguno de los 6 valores, más de la mitad había tenido sexo. De los estudiantes que tenían los 6 valores, solo el 15% había tenido actividad sexual. De los estudiantes que tenían al menos 3 valores, la tasa disminuyó drásticamente en 27 puntos porcentuales. Tener al menos 3 valores ayuda a los estudiantes a tener éxito para evitar comportamientos no saludables o poco seguros. Fumar cigarrillos, atacar a alguien con la intención de provocar un daño y consumir marihuana. Entre los estudiantes con los 6 valores, la tasa de participación en comportamientos no saludables disminuyó de 20 a 40 puntos porcentuales. Pero solamente tener 3 valores tuvo un impacto dramático. Los adolescentes que prosperan tienen la oportunidad de participar y crear sólidos vínculos con sus familias, compañeros y otros adultos. Usted puede hacer la diferencia en sus vidas. Usted puede darles estos valores. Me siento apoyado por mi familia y me gusta pasar tiempo con ellos. Mis padres me dicen que están orgullosos de mí y me siento seguro cuidando a ellos cuando tengo un problema. Las reglas en mi familia son claras, especialmente con las drogas y el alcohol. Mi familia me escucha y sé que mi opinión cuenta. Mi maestra me demuestra su afecto cuando dedica tiempo para hablar conmigo a solas. Me brinda oportunidades dentro y fuera del aula. Me alienta cuando hago bien las cosas y se lo comunica a mi familia. Significa mucho para mí saber que hay adultos fuera de mi familia que también se preocupan por mí. Saben mi nombre, me hablan, me escuchan y me alientan a hacerlo mejor. Usted puede apoyar a los jóvenes en su comunidad participando como mentor, líder, tutor, voluntario en la escuela o siendo un buen vecino o amigo de la familia. Cuando les damos a los adolescentes la oportunidad de participar, forjar relaciones de apoyo y reconocer su buen trabajo y logros, les damos los valores para ayudarles a tomar buenas decisiones y los ponemos en el camino de prosperar. Recuerde, simplemente se necesitan 3 para el éxito.
Para más información, visite www.fairfaxcounty.gov/Youth Survey.